Amén, hermanos, shalom, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo, dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí estudiando la palabra de Dios. Estamos continuando con la serie que hemos estado estudiando sobre la vida después de la muerte. Entonces, el día de hoy tenemos la lección número 6. Y les voy a pedir de favor que si no han mirado las otras clases, que por favor vayan al principio, porque ya hemos hablado hemos compartido mucha información que considero que es fundación para el tema y puede ser que algunos se pierdan si no están mirando el tema desde el principio. Así que espero que puedan ver los otros, pero para los que estamos ya al día, vamos a estudiar hoy bajo la lección o el tema Una confusión infernal. En el estudio anterior descubrimos que la palabra infierno se deriva del latín infernus, que originalmente se refería a un lugar inferior o subterráneo, ¿verdad? Es infernus, inferior, infierno es un lugar que está abajo. La Vulgata, que viene siendo la traducción latina de la Biblia, usó infernus para referirse a los términos hebreo Sheol y griego Hades. Esto confirma que el concepto original de infierno era similar al Sheol y el Hades. En otras palabras, lo que el Sheol y el Hades representaban, también lo hacía el infierno en el latín clásico, en su uso original. Dado que el Sheol y el Hades se refieren a la tumba o sepulcro y por extensión a la morada de los muertos, lo mismo se puede decir del infierno. Esto sugiere que el concepto original del infierno no tenía nada que ver con un lugar de tormento y castigo para las almas pecadoras. También descubrimos en el estudio anterior que aunque el infierno no es el lugar de tormento y castigo para los malvados, la Biblia sí menciona un lugar con estas características. ¿Recuerdan cómo se le llama bíblicamente al lugar donde van a ir las personas que mueran en pecado? Bueno, si no recuerdan, es el Gehinom, que en griego es Gehenna. ¿Recuerdan? Entonces, este lugar, originalmente diseñado por Dios, fue para castigar a Satanás y a sus ángeles. Desafortunadamente, también irán todos aquellos que rechazaron a Dios al seguir viviendo en su pecado. Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 25, versículo 41. Si luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. So, sí pueden ver cómo aquí dice Mateo que el lugar de castigo, de tormento, lo que ya descubrimos como el Gehenna, fue diseñado para el diablo, fue preparado para él y sus seguidores. ¿Ok? Ahora, aunque el infierno y Gehenna son conceptos completamente diferentes, el cristianismo moderno los ha confundido, llegando a creer que el infierno es un lugar ardiente y tormentoso donde el diablo y sus ángeles y las almas de los impíos son castigadas. En el estudio anterior planteamos la pregunta de cómo llegó el cristianismo a confundir el infierno con Gehenna. El propósito de este estudio será para responder esta gran pregunta. ¿Ok? So vamos a ver por qué se mezclaron. Porque originalmente, según la Biblia, el infierno es una cosa, es la tumba, y el Gehenna es el lugar de castigo, pero ahora se habla de lo mismo. Vamos a ver cómo sucedió esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar? Nunca había oído ese nombre de Gehenna. Y vamos a ver por qué no lo han mirado. Vamos a ver en la Biblia por qué. Y es que ahí lo han escondido a través de las traducciones. Pero está en la Biblia. ¿Ok? Va a estar interesante el tema de hoy. Así que el punto número uno, influencia filosófica. En estudios previos hemos confirmado detalladamente que el cristianismo experimentó cambios doctrinales significativos debido al liderazgo gentil de trasfondo filosófico. Tras la destrucción del templo alrededor del año 70, el liderazgo judío original de la iglesia comenzó a decaer. En consecuencia, hombres gentiles asumieron posiciones de liderazgo dentro de las comunidades cristianas. Con todo esto, surgió un problema. Los líderes eclesiásticos gentiles provenían de un trasfondo filosófico donde veían la filosofía griega como igual a las escrituras. En su opinión, las escrituras hebreas y la filosofía griega eran complementadas, o sea, para ellos era lo mismo.
Ellos decían, bueno, pues el estudiar la filosofía es como estudiar la palabra de Dios. Es lo que estos líderes de la iglesia creían y es lo que comenzaron a enseñar. Y les voy aquí a leer aquí unas citas para que vean ustedes que así era el asunto. Tenemos a Agustín de Hipona, donde él escribió en la obra Doctrina Cristiana, en el libro 2 capítulo 40 dice lo siguiente. Además, si aquellos que se llaman filósofos y especialmente platonistas, o sea, seguidores de Platón, el filósofo, dice, han dicho algo que sea verdadero y que está en armonía con nuestra fe, no solo no dejarnos de ello, sino reclamarlo por nuestro propósito y uso. Aquí está diciendo este padre de la iglesia que si la filosofía va, según él, de acuerdo con la Biblia, que vamos a abrazar la filosofía, como si fuera la Biblia. Ahora, aquí tengo otro hombre, Clemente de Alejandría, en su obra llamada Estromata, libro 1, capítulo 5. Dice, la filosofía, por lo tanto, fue una preparación pavimentando el camino para el que es perfeccionado en Cristo. Aquí este hombre, este líder de la iglesia, está diciendo que la filosofía vino primero para ayudarnos a entender la Biblia. ¿Sí ven? Y estos son líderes de la iglesia en el primero, segundo, tercer y cuarto siglo. El concepto del Hades en la filosofía griega, de donde salieron estos líderes gentiles, era muy distinto al concepto bíblico hebreo. Mientras que el Hades, según las escrituras hebreas, equivalían al Sheol, lo que viene siendo la tumba o la morada de los muertos, en la mitología y filosofía griega era el destino de las almas inmortales tras la muerte. Quiero que entendamos la diferencia. La Biblia lo que enseña es que el Sheol, el Hades y el infierno es la tumba, el sepulcro. ¿Ok? La filosofía griega dice que el Hades es un lugar donde las almas van después de la muerte. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo me apego a las escrituras, mi concepto del Hades va a ser la tumba. Pero si yo vengo desde la perspectiva filosófica, mi perspectiva del Hades va a ser donde se van los muertos después de la muerte. O sea, no el cuerpo, sino el alma. El alma. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando comenzaron las cosas a cambiar. Por ejemplo, les voy a presentar lo que Platón decía, lo que él enseñaba. En su obra llamada Phaedo, en el artículo 107 dice, el alma es inmortal e indestructible, y nuestras almas existirán en algún lugar en otro mundo. El alma va al Hades sin tener nada más que su educación y crianza. Según la mente de Platón, las almas van al Hades, pero dice que son inmortales, así que están conscientes, pero en otro mundo, según la filosofía llamado Hades. Ahora también tenemos literatura griega, por ejemplo, tenemos a un escritor llamado Homero en la obra que realizó llamada La Ilíada, libro 23, las líneas 83 al 88, dice, pero ahora estoy muerto, así que entiérrenme lo más profundo que se pueda. Entonces puedo pasar por las puertas del Hades. Así que paseo sin rumbo por la casa de Hades por sus amplias puertas. Dame tu mano, te lo ruego, porque nunca volveré del Hades. Aquí tenemos esta historia donde planta el Hades como una casa donde un muerto entra por la puerta. ¿Ok? Pero una vez más le repito, esto no es Biblia, esto es filosofía y literatura griega. Con la pérdida gradual del liderazgo judío tras la destrucción del templo, los gentiles de origen filosófico asumieron este rol. Como resultado, estos líderes gentiles reinterpretaron las escrituras hebreas desde su perspectiva filosófica, lo que permitió que la filosofía se mezclara con la doctrina bíblica. Teníamos aquí la doctrina de Cristo, la doctrina de los profetas y apóstoles, vino la filosofía y estos llamados padres de la iglesia la mezclaron. Esta reinterpretación y fusión de conceptos hebreos y griegos dieron lugar a doctrinas que ni los profetas del Antiguo Testamento ni los apóstoles del Nuevo Testamento habían concebido. Una de estas doctrinas filosóficas
introducidas en la iglesia fue la del Hades o infierno como un lugar de castigo y tormento para las almas inmortales impías, tal como lo enseñaron los líderes de la iglesia en la edad corta de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que tener esto en mente porque es parte de la historia de la iglesia. Y si no tenemos este contexto histórico, vamos a pensar que lo que hoy que se cree en el cristianismo siempre se ha creído, cuando no es así. La doctrina cristiana ha evolucionado conforme el tiempo pasa y conforme estos hombres se infiltraron con la filosofía. Y entonces ahora les voy a volver a citar a estos líderes de la iglesia que comienzan a enseñar el Hades como el lugar de tormento. Y como le repito, bíblicamente el Hades no es el lugar de tormento, es la tumba. Pero aquí estos hombres ya le van a cambiar el significado. Tenemos una vez más a Clemente de Alejandría en la obra Estromata, libro 6, capítulo 6. Dice, aquellos que han sido puestos en Hades se han abandonado en la destrucción. Ahora ya el Hades aquí ya no es la tumba lo que enseña la Biblia. Ya aquí el Hades es el lugar de destrucción, donde las almas inmortales van a ser castigadas, como dice la filosofía. Después tenemos a Agustín de Hipona en su obra La ciudad de Dios, libro 21, capítulo 10, dice, pero ese infierno, que también se llama un lago de fuego y azufre, será material para el fuego y atormentará los cuerpos de los condenados. Aquí, el infierno ahora ya es hecho equivalente al lago de fuego. Pero le repito, esto no es la definición original de infierno. Aquí le están cambiando la definición. Cada quien está poniéndole algo, ¿no? Su Sí. interpretación. ¿Por qué? Porque vienen de un trasfondo filosófico. Ellos no crecieron en las escrituras como lo hizo Timoteo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, tú que desde pequeño has sido instruido en las santas escrituras, ¿verdad? Entonces, Timoteo, pues era un pastor, un líder de la iglesia que tenía un trasfondo hebreo porque él creció en las escrituras. Pero ahora tenemos hombres gentiles, hombres filosóficos que vienen con una mente de la filosofía griega y dicen, pues para mí el Hades es esto. La Biblia habla del Hades, vamos a cambiar aquí la definición. Ahora, si lo hicieron consciente o inconscientemente, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es el resultado. La doctrina que se predica ahora desde los púlpitos de que el infierno es un lugar de castigo, cuando bíblicamente no lo es. Recuerden, el concepto del castigo sí es bíblico, pero no es el infierno, es el Gehenna, el lago de fuego. ¿Ok? No quiero que me malinterpreten ni digan que estoy enseñando que no habrá castigo. Sí habrá, pero estamos poniendo las cosas en su lugar para salir de la confusión infernal. Otro padre de la iglesia llamado Tertuliano, en su obra Un tratado sobre el alma, capítulo 7, dice, por lo tanto, cualquiera que sea la cantidad de castigo que el alma saboree en el Hades, en su prisión, en el fuego, da prueba de su propia corporalidad. Ven aquí, está equivaliendo lo que es el castigo, el Hades, prisión y fuego. Pero el Hades no era un lugar de fuego, era la tumba. Se cambió. Entonces, gracias a la influencia filosófica, el Gehenna, el lugar bíblico de castigo y tormento para los impíos, se mezcló con el concepto del Hades griego. A partir de entonces, el infierno reemplazó al Gehenna en la doctrina cristiana y se convirtió en una doctrina fundamental para la Iglesia Católica Romana. Y aquí es donde entra otro paso. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es la doctrina de la iglesia. Ustedes pueden meterse al internet y pueden buscar lo que ellos creen. Fue lo que yo hice. En el catecismo de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12, subdivisión 4, inciso 1135, dice lo siguiente. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de aquellos que mueren en un estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren los castigos del fuego eterno, el infierno. Entonces aquí la Iglesia Católica, gracias a la influencia filosófica, adoptó esto. ¿Y qué pasó con la Iglesia Católica? Comenzó en Roma, pero se expandió
por todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que conforme la Iglesia Católica se iba regando por el mundo, la doctrina del infierno como un lugar de castigo se iba enseñando. Y como la gente solamente iba a misa a escuchar, porque no leían la Biblia, nomás escuchaban lo que los sacerdotes decían, y si alguien la podía leer era en latín, porque era la Biblia que se usó dentro de la iglesia romana, la versión latina de Jerónimo. Y lo que pasa es de que después tendrían, si eran verdaderos estudiantes, tenían que ir al griego y luego tenían que ir al hebreo. So, fíjense cuántas barreras tienen que pasar. Ya me copié. Ya mejor quiero al sacerdote, ya me doy, ¿verdad? Entonces, así fue como fue evolucionando el concepto del infierno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el siglo XVI? Fue cuando vino la reforma protestante, ¿ok? Cuando se levantó Martín Lutero contra la Iglesia Católica y dijo, no, pues, Lutero dijo, he leído la Biblia y puso 95 puntos en donde la Iglesia estaba equivocada, lo que se le llama los 95 tesis, si no me equivoco. Dice que los clavó en la puerta de la catedral donde él iba. Entonces de ahí es de que la Iglesia Católica se dividió, pues este grupo de los protestantes, desde entonces están protestando a la Iglesia Católica, pero en ciertos puntos mejoraron, como la idolatría, los santos y todo esto, pero en otras cosas continuaron con lo mismo, como por ejemplo la doctrina del infierno, como un lugar de castigo. Y es por eso que hasta el día de hoy en las iglesias se sigue predicando lo mismo. ¿Ok? Y todo por influencia filosófica. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por lo de la filosofía, dice que el infierno, a lo que uno considera pues, obviamente el lugar final para el castigo, las almas recibirán. Ujú. En eso está diciendo que por ejemplo, no es ahora sí que el verdadero castigo, o sea, el lugar donde va a haber el castigo, como usted decía. O sea, de que va a haber castigo, va a haber castigo, Pero, pero pero no es el infierno. exactamente. No se llama infierno. Ok, pero si no se llama infierno y que el infierno es donde cuando se muere, o sea, como el que dice la tumba, ahí es lo oscuro. Exactamente. ¿Por qué? Porque infierno en su etimología, su origen, es un lugar inferior donde se entierran las personas. Pero si uno lo considera como, ok, es el infierno, y el infierno es castigo, es dolor, es sufrimiento, entonces quiere decir que allí, de acuerdo a la filosofía, como quien dice, mezclado con lo que uno cree que es el infierno y el castigo, entonces quiere decir que inmediatamente, sin juicio, sin nada, en cuanto entraban al sepulcro, los enterraban, ya de ahí ya no había juicio ni nada, ya inmediatamente pues ya estaban en el castigo. Y según la filosofía griega, sí era. Sí. Pero la Biblia que enseña que primero debe haber un juicio, porque Dios es un Dios justo. Entonces, ¿dónde queda el juicio? Inmediatamente sepultado. Exactamente. ¿Y ya? Ya está el castigo, ya está sucediendo el castigo Sí, que vas a recibir. No exactamente. aquí, como dijéramos, un proceso para llegar A ese punto. al Ajá. juicio de quién va a recibir castigo y ¿Y quién quién no. no? Exactamente. Y todo eso es gracias a la influencia filosófica. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es regresar al origen, las raíces de nuestra fe, quitando la filosofía, quitando la confusión. ¿Ok? Pero seguimos adelante. Ya hizo cortocircuito. No se preocupe, ya todos pasamos por ahí. Se corta y luego se vuelve a conectar de la manera correcta. Bueno, punto número 2. Influencia filosófica en la Biblia. Vamos a ver cómo el tema este de la influencia filosófica no solamente afectó la doctrina, pero hasta ha afectado la Biblia. Y ahí es donde está el problema. Porque si alguien le quiere enseñar a uno, mira, pues es que el infierno no es un lugar de tormento. Vaya a la Biblia, en la traducción que tiene, y la traducción sí dice eso. Pero, ¿qué hay detrás de la traducción? Eso es lo que vamos a ver. Sí, ¿Ok? no hay discusión alguna. Así es. Ajá. O sea, ya lo damos o sea, por hecho. ¿Y qué tal si el traductor era filósofo y lo hizo como él creía que era según la filosofía? ¿Quién sufre ahí? Nosotros, porque estamos leyendo algo que está corrupto. Como decía de lo que Martín Lutero dijo, no, esto y esto está mal. O sea, así no es. Ajá. Bueno, él tuvo eso de decir, eh,
y de poder, no nada más de decirlo, sino de comprobarlo, Sí. que eso era así. Y yo me pregunto, entonces, ¿dónde estaban los que estaban, digamos, en ese tiempo, cuando la filosofía o las creencias o los de los griegos, de los romanos y todo eso? Entonces, como dijeron, no, 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 aquí no vengas a confundir, esto es así, ya está. Más bien, ellos aceptaron y también, como que dice, dieron por bueno. Si tú estás diciendo, aunque nosotros sepamos que eso no es así, pero no, pues vamos, como quien dice, a aceptarlo y no te vamos a contradecir, Sí. que sea como tú dices. Lo que pasa es de que cuando originalmente la base central de la iglesia estaba en Jerusalén, donde el capítulo 15 de hecho dice que Santiago, que se cree que era el medio hermano de Jesús, era el que estaba como obispo de la iglesia. So, cada asunto que había en la iglesia, iban a Jerusalén y lo consultaban con los apóstoles. ¿Ok? ¿Qué pasó en el año 70? Destruyeron Jerusalén y el templo, y después en el futuro sacaron a los judíos. So, se perdió. Exactamente. Ahora, se fueron muriendo los líderes judíos que mantenían la doctrina y en su lugar, exactamente, quedaron los gentiles que venían de la filosofía. Entonces, este cambio no fue de la noche a la mañana, o sea, pasaron siglos. Y ya conforme va el tiempo, pues la gente se va olvidando y va aprendiendo cosas nuevas y ya después... Se pues, queda en algo que está aprendiendo. ujú. Y es que ese es, muchas de las veces, eso es lo malo, porque tiempo atrás yo le decía a mi hija, le digo, es que, ¿sabes qué? Como cuando uno ha aprendido algo y realmente ya lo tiene usted por hecho y porque eso es verdad y ya, incluso si le hablan, usted contesta por aquello que usted cree, ya sabe. Con esa convicción. Exacto. Sí. Entonces, si vienen y luego le dicen, mira, oh, sí, es esto y esto y esto. Pero cuando viene o escucha uno algo en lo que para uno ha sido ajeno, dice uno, ¿sabes qué? Y le digo por mí, porque yo le he dicho a mi hija, no, ¿sabes qué? Para mí esto de empezar ahorita a aprender y a cambiar todo y digo todo porque yo no supiera, Sí. mucho, ¿verdad? Pero me refiero a todo lo que uno ha aprendido, aunque sea Ujú. poco, ¿verdad? Pero que lo que uno ha aprendido, digo, ¿sabes qué? Para mí este tiempo, la verdad que no. O como decía hace un ratito, esto ya hizo cortocircuito. Porque para mí, la verdad es como, ay, no, pero es que es como empezar De todo de nuevo, nuevo. ¿sí? Es como si dijéramos que aprender a desaprender. Exacto. Es como querer aprender a que un anciano, una persona sepa o quieran cambiarle todo lo que ya ha venido viendo y creyendo. Por años, por siglos. Exacto. Entonces, no, ¿sabes qué? Me olvido. Sí, pero Cristo dijo algo muy importante. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que queremos, la libertad. Amén. Entonces, miren, la doctrina del castigo infernal se ha establecido firmemente como creencia ortodoxa dentro del cristianismo y casi nadie la cuestiona. Casi nadie. Todos se lo creen como que si sea así. La mayoría de los cristianos ni siquiera están conscientes de que la Biblia distingue entre el infierno, el lugar de los muertos, y el Gehenna, el lugar del castigo ardiente del final de los tiempos, como dijo aquí María, que ella ni siquiera sabía que había dos conceptos, infierno y Gehenna. Siempre pensando que el infierno Es el infierno. es el lugar de castigo final. Sí. El lago de fuego. Sí, sí, vamos a estar. Sí. Ahora, esta falta de conocimiento se debe principalmente a las malas traducciones de la Biblia, particularmente de los versículos que se refieren al infierno y al Gehenna. La mayoría de los traductores bíblicos provienen de una tradición católica protestante y por lo tanto mantienen la doctrina del infierno del mundo filosófico. Si ustedes estudian quiénes han traducido la Biblia, yo diría que el 95% vienen del catolicismo o de los protestantes. Una fracción muy mínima es de otras creencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que el traductor, cuando está interpretando la Biblia para traducirla, ya tiene un concepto de lo que es el infierno y lo va a poner en las escrituras. Entonces, ahorita les voy a presentar ejemplos en la Biblia donde mal tradujeron una palabra y la tradujeron como infierno cuando no es infierno. Y ahí está la raíz de la confusión. Vamos a Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 29 al 30. Quien lo tenga me ayuda a leerlo.
De la misma Eso no mentalidad. está en el Evangelio, Luisa. Qué barbaridad. Y échale de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y el 30? ¿No? Ah, Era me 29. confundí. ¿Lo puedo repetir? Dale. Ok, gracias. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que se pierda un miembro que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Ok. So, fíjense, ahí dice infierno, ¿verdad? Sí. Ahora recuerden, infierno es la palabra latina para el griego Hades. ¿Ok? Hades, infierno, es lo mismo. Si esta traducción fuera correcta, ¿qué palabra tendría que estar detrás de la palabra infierno? No. Hades. ¿Ok? Pero en el griego no está Hades. Está Gehenna. ¿Y qué es Gehenna? El lugar de tormento de las almas impías. Exactamente. No dice Hades. Dice Gehenna. ¿Pero qué pasó? El traductor cree que el Gehenna es el infierno y dice, no, pues lo voy a poner como infierno. Pero no es infierno. Es Gehenna. Ahora, en la Vulgata, que es la traducción latina, la que usó Martín Lutero, por decirlo así, en esta versión está correcto. Dice, no que todo tu cuerpo vaya al Gehenna. So, en el latín dice Gehenna. Y una Biblia moderna llamada Biblia, la palabra dice, más vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero al Gehenna. Entonces, esta traducción mil veces mejor porque mantiene la palabra original. Y así nadie se confunde. Leemos la versión Reina Valera y la mayoría de las versiones en español dice infierno. Pero es que no dice infierno en el hebreo. En el griego, disculpe. Dice Gehenna. Vamos a otro ejemplo. Marcos, capítulo 9 versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. So, fíjense, ahí dice el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Ah, entonces el infierno es donde está el fuego y donde se queman las almas. Pero es que en el griego no dice infierno, no dice Hades, dice Gehenna. Gehenna es el lugar de fuego, correctamente dicho. Y la Vulgata latina dice lo mismo, dice que teniendo los dos pies ser arrojados al Gehenna. Entonces, hermanos, aquí podemos ver estos ejemplos donde lamentablemente en la Reina Valera se mal tradujo. Ahora, para los que no saben, un poquito de la historia de la Reina Valera, y no quiero que también que me malinterpreten. La Reina Valera es la que yo uso para estudiar la Biblia. ¿Ok? Considero que es una de las mejores, pero también no tenemos que ser, o sea, ser inocentes, por decirlo así, y creer que está perfecta. Que lo que Moisés recibió del monte Sinaí fue la Reina Valera. No, ¿verdad? La Reina Valera es una traducción hecha por hombres, así que puede tener errores como el que estamos descubriendo ahorita del infierno. Ahora, dicho esto, Reina fue un monje católico. Se llama Reina Valera porque fueron dos hombres. ¿Ok? Reina fue un monje católico que fue el primero que tradujo toda la Biblia al español. Antes de él no existía. Incluso aquí tengo una réplica. Considero esta es una reliquia. O sea, no es la original, no crean que es la primera, pero es una copia, miren. Se llama no sé si ahí en el video pueden ver, se llama la Biblia del Oso, porque en su portada tiene un oso. A ver si pueden ver ahí. Ok. Esta es la primera traducción al español. Ahora, Reina fue un monje católico y fue hecha en 1569. ¿Ok? Ahora, en 1602 vino Valera, otro monje católico, y hizo una revisión en la traducción de Reina porque tenía errores. So dijo Valera, voy a refinarla. ¿Ok? De ahí viene nuestra Reina Valera. Ahora, ¿qué va a suceder? Si estos eran hombres católicos que tradujeron la Biblia, ¿con qué mente viene? Que el infierno es el lugar de tormento.
¿Ok? Pero gracias a Dios que tenemos acceso a los manuscritos originales griego-hebreo y podemos confirmar si está bien o si está mal. ¿Ok? Entonces, quiero que quede claro, el infierno es la tumba donde van los muertos. El Gehenna es el lugar de tormento, de fuego, que dice Cristo, que dice, es mejor que entres con una mano al reino, a que te vayas con las dos, a quemarte en el fuego, y dice al Gehenna. Gehenna es el lugar de tormento. ¿Pregunta, comentario? El bien ha sido como significado como el infierno. A lo mejor por eso estamos No, es que el Gehenna, recuerden, infierno. sí, recuerden, no sé si fue el anterior o quizás el antes, el anterior de ese, Gehenna viene de Geinom. Gehenna es griego, pero ese viene del hebreo Geinom, está en el Antiguo Testamento, y Geinom era el valle donde se hacían los sacrificios de los niños, donde se quemaban. ¿Ok? Entonces desde ahí comenzó esto, que el Gehenna, literal, se usa simbólicamente como el castigo final, así como se quemaban, los judíos sacrificaban a sus hijos quemándolos en el Tofet, que es un altar de fuego. Así dice Dios, en el futuro serán quemadas las almas o los seres. ¿Ok? So de ahí viene esa simbología. Pero, como les digo, el Gehenna no es el infierno, no es el Hades, no es el Sheol. ¿Ok? Punto número 3. La palabra Hades. ¿Ok? Nos vamos a enfocar un poco en esta palabra porque es de donde viene la palabra infierno. Como ya mencionamos varias veces, la palabra griega Hades es equivalente al hebreo Sheol. Recuerden, Sheol es Antiguo Testamento hebreo, Hades es Nuevo Testamento hebreo, griego, disculpen. ¿Ok? So Sheol, tenemos Hades, que viene del griego, y luego este viene de Sheol, del hebreo. Son palabras equivalentes, es de un idioma a otro. Así que lo que es el Sheol es el Hades, desde la perspectiva bíblica. Ahora, en la filosofía, Hades tiene otro concepto, como ya lo explicamos. Ambas palabras fueron traducidas correctamente como infierno en la Vulgata de Jerónimo. ¿Ok? So, cuando la Biblia fue traducida al latín por Jerónimo, estas dos palabras se tradujeron como infierno. ¿Por qué? Porque los tres es la misma cosa. ¿Qué es? La tumba. ¿Ok? Ahora, les voy a demostrar aquí que si el traductor del Nuevo Testamento, que está en griego, si es fiel a la traducción, cuando ve el griego Hades y lo quiere traducir al español, debería traducirlo como infierno, porque es la misma palabra. ¿Ok? Una vez más, si tenemos un traductor fiel, cuando está leyendo el Hades en griego, al español debe traducirlo como infierno. Pero ¿saben qué sucede? Por ejemplo, en la Reina Valera, que la palabra Hades no es traducida. La dejan como Hades. Vamos a Mateo 11:23 para que vean ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Ok, so, ¿qué traducción es esa? No, Ok, so esa está bien porque intentó traducir Hades. María, ¿usted qué versión tiene? La versión internacional. Ok, so va a leer similar a esa. A ver, ¿cómo dice la Reina Valera? Que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Ok, so si se fijan ahí. Ok, dice que quieres levantarte como en el cielo, pero vas a ser arrojada hasta el Hades, dice. La mía dice abismo. Abismo, ok. ¿Por qué? Porque Hades correctamente es el infierno, un lugar subterráneo, un abismo. Ahí está bien. Pero la Reina Valera no lo traduce. Ahora la pregunta es ¿por qué la Reina Valera no lo traduce? ¿Por qué lo deja como Hades? Porque ya utilizó la palabra infierno para Gehenna, equivocadamente. Entonces, si eso tuviera que ser al revés. Aquí, incluso la Vulgata latina dice, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Dice, hasta el infierno descenderás. Porque Hades es infierno, un lugar abajo.
Y luego versiones modernas como las que tienen, lo traducen como abismo. Eso está bien. El problema es la Reina Valera que lo traduce como Hades, o lo deja más bien como Hades. No le da significado. ¿Por qué? Porque ya no tiene, ya utilizó la palabra infierno para equivocadamente para Gehenna. Entonces sería mejor hacer al revés. En este versículo, poner Hades como infierno y dejar Gehenna como Gehenna, porque es lo que es. Y así nos evitaríamos de esta confusión. Vamos a otro. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ok, eso está hablando aquí de Cristo que su alma, dice, no fue dejada en el Hades. Si venimos de un mundo filosófico y miramos la palabra Hades, nos vamos a imaginar que Cristo descendió al lugar de tormento, porque para la filosofía es lo que es el Hades, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es el Hades? La tumba. So, fíjense lo que dice. Habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en la tumba. ¿Por qué no fue dejada en la tumba? Porque al tercer día resucitó. Y dice, y su cuerpo no vio corrupción. Pero como les digo, a causa de la influencia filosófica en lo que es la Biblia, es de que tenemos todos estos términos mezclados. Y si los términos están mezclados, ¿cómo va a estar nuestra doctrina? Mezclada. Entonces, un dato interesante sobre la palabra Hades, que la encontramos en el Nuevo Testamento, es de que no se usa para un lugar de tormento. Cuando ustedes lean Hades, si les dejo de tarea que busquen la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Cuando encuentren la palabra Hades, el contexto no va a ser un lugar de tormento, porque no lo es. Es el lugar donde se pone al muerto, como en este caso a Cristo. Lo pusieron en la tumba, en el Hades, en el Sheol, en el infierno. Ahí es donde estaba Cristo 3 días. Y luego resucitó. Yo no sé, pero sí, incluso dije, enseñó más bien. No, ¿cómo puede ser Cristo a lo que uno entiende como infierno? Que Cristo descendió al infierno. Dije, ¿cómo se les ocurre? Que Él va a descender al infierno si Él no tuvo pecado ni nada. ¿Por qué va a caer? ¿Por qué va a caer ahí? ¿Sí? Pero sí, no me acuerdo en qué libro lo vi, pero sí dice que Jesús descendió al infierno. Bueno, ahí, ok, dice algo, pero ahí no dice infierno. Ahí dice en las prisiones oscuras, que después vamos a ver qué significa eso, pero en nuestra mente automáticamente lo conecta con el concepto de infierno que se nos ha enseñado. Entonces la cuestión es, ¿fue Cristo al infierno? Bíblicamente, sí, porque el infierno es la tumba. Pero ¿fue Cristo al Gehenna, al lugar de tormento? No. ¿Por qué? Porque todavía nadie está ahí. Tienen que pasar por el juicio. Y después, dice, serán lanzados al lago de fuego que arden con azufre. So, todas estas cosas tenemos que desaprenderlas y luego aprenderlas correctamente. Entonces les decía, si ustedes tienen la Reina Valera y hacen un bosquejo de la palabra Hades, el contexto va a ser la tumba, la muerte, el sepulcro. Le preguntas. Ahora, solamente voy a hacer una aclaración. De las 11 veces que aparece Hades en el Nuevo Testamento, hay una sola vez que sí se usa en un contexto de sufrimiento después de la muerte. Y es en la narrativa del rico y Lázaro. Pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana porque lo vamos a desglosar punto por punto para ver realmente si esto confirma que el Hades es un lugar de tormento o si no lo es. Vamos a descubrir la verdad detrás de esta historia, porque miren, si hay 11 total, 10 hablan de Hades en términos de la tumba, y hay uno solamente que habla de tormento. Entonces vamos a desechar los 10 para hacerle caso al uno, o vamos a tratar de ver cómo lo reconciliamos para que entren los 10. O el por qué. O el por qué. Y el por qué está bien interesante. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. ¿Ok? Entonces, hermanos, en conclusión del tema de hoy, quiero que salgamos de la confusión infernal. Quiero que quede claro en nuestras mentes que el Sheol hebreo, el Hades griego y el infierno latín son la misma cosa, la tumba.
y se los comprobé con la Vulgata, se los comprobé con la Biblia, fuimos al griego, y que estos tres son totalmente distintos al Gehenna, al lugar de tormento. ¿Ok? Así que cuando lean la Biblia, ahora sean conscientes de esta diferencia, para no caer en la confusión infernal, creyendo que los que van a la tumba se están yendo allá al lago de fuego, que eso falta todavía que suceda. Y otra cosa, si dice la Biblia que el lugar de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, y ahorita están en el infierno, entonces están también quemando ellos ahorita en el infierno. Pero yo antes creía eso, que la gente nomás se moría y ya cada quien se iba como al cielo o al infierno, porque así aprendí. So, ya la gente se moría y había sido, digamos, mala, que uno pensaba, oh, es malo, pues uno no puede juzgar, ¿no? Y ya estaba en el infierno y una vez cuando él me dijo, no, Dios es justo, ¿no? Dice, no puede mandar como a una gente mala al infierno y hay otros peores que tal vez se mueren después y van a tener menos castigo. Y dije, ah, sí, es Sí, cierto. por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar a mí es, vamos a usar el ejemplo de Caín, que fue que mató a su hermano. Y vamos a suponer que él no se arrepintió y que él se fue al infierno desde la perspectiva filosófica. Ahora se está quemando, ¿verdad? Y tenemos Hitler, que mató más de 6.000 millones, ¿verdad? Que se acaba reciente morir, podemos decirlo así. ¿Cómo es que Caín tiene todo este tiempo quemándose al infierno, mató a una persona y Hitler mató millones y apenas se está quemando? Y luego después va a ser juicio, los van a sacar del infierno y los van a volver a meter al infierno. O sea, ¿cuál es la lógica? Pues sí, ya se lo ponen de ese modo, porque no. Pero es que en la iglesia nosotros Ok, la cuestión es de que en la mayoría de las iglesias cristianas de donde nosotros venimos es lo que se enseña. ¿Por qué? Porque nadie lo cuestiona. Claro, les acabo de leer el catecismo católico, es lo que enseña. Así que si hay una iglesia que enseña la doctrina católica del infierno, es porque es una hija del catolicismo. Es lo que es los protestantes son hijas de la iglesia católica, pero están en protesta. Así que nosotros no queremos ser hijas de la iglesia católica, queremos ser hijos de la Nueva Jerusalén. Ahí es donde queremos estar. Amén. Así que hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Los que están aquí presentes o también los que están aquí en Zoom. Sí. Del pasado, ¿no? Como para entender un poquito más del game. Estuve escuchando el video y lo recordaste. Estabas comentando, no me recuerdo el nombre del lugar, pero lo pusieron en el Valle del Sangriento, cuando quemaban a los hijos ahí. Le pusieron, proféticamente, Dios le puso el Valle de la Matanza. Eso, y Sí. que por eso como quemaban ahí a los niños, por eso fue que... Después dijo Dios, como juicio, cuando Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén y el templo y mató a miles de judíos, ahí ponían los muertos, en ese valle. Y por eso le pusieron el Valle de la Matanza. Y todo eso era como una sombra del futuro. O sea, la Biblia no dice si los quemaban, pero podía haber sido que se quemaban, no sabemos. Pero o sea, es parte de la evolución del concepto. Y de ahí viene el game. Y ya después Dios toma eso como ejemplo de lo que va a suceder en el futuro. Dice, así como ustedes quemaban a sus hijos, ahora los malvados van a ser quemados en el Gehenna. O sea, es una tipificación. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más pregunta, comentario? Vamos como pregunta, Sí. por ejemplo, cuando Jesús va abajo, ¿verdad? Y dice que va a las almas encarceladas. Yo sé que No ese dice tema, almas, dice espíritus. Y espíritus, esa aclaración es importante hacer. sí, espíritus encarcelados, significa que hay un lugar diferente, ¿no? A lo que estamos hablando, hay un lugar Sí. diferente a lo que, Alares. al Hades y al infierno. Esa es nada más una. Exactamente. Ajá. Ahí es otro término, aún no se los he presentado, porque lo vamos a ver después. Ahí el griego no es ni Hades y no es ni Gehenna, Ujú. Ok, es Tártaros. Y eso es otra cosa todavía. ¿Ok? exactamente. Entonces, aparte de eso, también está el abismo, que es diferente o es similar, porque el abismo, según estaba leyendo un versículo de Apocalipsis 20, 1-3, Sí. que dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo Sí. encerró y puso en sello sobre él. Dice Ese sobre el abismo, abismo. el abismo que está mencionado ahí, que es un lugar de encarcelar a Satanás,
es el Tártarus, donde están los espíritus encarcelados. Es una cárcel divina, pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, yo tenía un comentario que he escuchado en otros videos también del Gehenna, que estaba en ese video decía que también el Gehenna lo usaban, Jesús lo usaba ah, como literal el lugar de Hinnom, porque allí también echaban las personas que crucificaban en los tiempos de él, los romanos. Sí. Hay varios comentarios que dicen que era como un tipo basurero. ¿Ok? Porque el Ge y No es literalmente un valle a la orilla de Jerusalén. Jerusalén es como un monte. So, a una orilla está el Ge y No, es un lugar literal. Ahí es donde antiguamente los judíos, por la idolatría a Baal, quemaban a sus hijos en ese valle. Ahora, dicen los comentarios, la cuestión es de que no hay fuentes fieles a esto, sino simplemente es como una tradición, que para el tiempo del primer siglo de Jesús, de Yeshua, se usaba como un lugar, como un basurero. Y ahí se tiraban los muertos que la familia, o sea, amanecía alguien muerto y no había quien lo reconociera, lo tiraban, la basura, y que se quemaba, o sea, era un basurero de quemar, y que por eso es de que se usa la simbología donde el fuego no se apaga y el gusano no muere, porque era un basurero donde constantemente los gusanos comían lo que había en la basura, y el fuego constantemente se quemaba, porque entre más basura le echaban, pues más se quemaba. Eso era como un tipo y figura. Entonces, eso es tradición, o sea, no hay fuentes, pero tiene lógica, ¿verdad? Entonces, si era así, pues cuando Yeshua estaba enseñando, decían, pues miren, el Gehenna es lo que les espera a aquellos que mueran en pecado. Claro, porque nadie se lo reclamar, pues se podrían, porque Ujú, la basura, lo peor se puede decir. ujú. Ok, pero bueno, muy bien comentario, hermana. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quedó claro? Entonces, un examen rápido. No. ¿Qué es el infierno bíblicamente? El sepulcro. Sepulcro. ¿Qué es el infierno filosóficamente? Bueno, sería un tipo como el Gehenna, ¿sí? ¿Qué más? El lago de fuego, desde la filosofía, ¿ok? Pero bíblicamente el infierno es la tumba, el sepulcro, muy bien. Ok. Bueno, hermanos, pues entonces aquí vamos a concluir. A los que vinieron, muchas gracias por estar con nosotros. Los que están mirando la grabación ahí en YouTube, mi deseo es que Dios los bendiga, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y como les repito, hermanos, si están mirando por primera vez el estudio de hoy sin ver los de antes, por favor regresen y vean los estudios anteriores. Amén. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Amén. Bendiciones.